Bueno, bienvenido a esta clase virtual número 11. En esta clase vamos a empezar a entrar en los conceptos eh, para poder llegar a plantear el primer principio de la termodinámica para un sistema abierto. Primero vamos a recordar un poquitito qué es lo que habíamos visto nosotros hasta las clases pasadas. Nosotros habíamos llegado a plantear el primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados. ¿Cuál era la condición de que un sistema sea cerrado? La condición era que la masa de la sustancia o del conjunto o mezcla de sustancias que formaban parte de este sistema no, pasaban, digamos, o superaban la superficie que dividía el sistema del medio exterior o del universo, por lo cual siempre quedaba contenida dentro de nuestro sistema. Y la transformación o el conjunto de transformaciones sucedían dentro del mismo. Entonces las estudiábamos dentro del sistema, delimitada por esta superficie que es, digamos, el límite físico que me separaba el medio exterior o universo del sistema, y así habíamos llegado a la conclusión, o digamos a poder plantear, que el primer principio para un sistema cerrado que no cumplía un ciclo, es decir, que la transformación iniciaba en un punto con sus parámetros presión, volumen y temperatura, y finalizaba en un punto distinto en el cual tenía nuevos parámetros de presión, volumen y temperatura distintos a los iniciales. Por lo cual, si eran distintos, yo podía plantear de que iba a existir una variación de energía interna, debido a que esta energía interna nosotros habíamos comentado que era una función de estado, y que para el alcance que nosotros venimos teniendo hasta ahora en el estudio de la materia, iba a depender únicamente de la temperatura de la sustancia. Es decir, era una función de estado dependiente únicamente de la temperatura. Por lo cual, si yo puedo asegurar que dos estados iniciales y finales de una transformación o de un conjunto de transformaciones no eran iguales, y al tener diferente temperatura yo podía asegurar que iba a tener una variación de la energía interna de esa sustancia, de esa masa, producto de cuestiones más micro de la materia, como ser agitación molecular, etcétera, etcétera. En definitiva, esta cuestión, esta propiedad de la materia, de tener una energía interna, es función de esta cuestión, de las agitaciones moleculares, de las fuerzas intermoleculares, etcétera. Para lo cual, nosotros habíamos llegado a plantear que el calor era igual a la variación de energía interna más el equivalente térmico del trabajo. Por lo cual, cuando nosotros habíamos visto diferentes formas de trabajo, este trabajo era trabajo de sistema cerrado. Si recuerden, si la transformación del sistema cerrado era una transformación cerrada, es decir, el estado inicial coincidía con el estado final, por lo cual al coincidir ambos estados, los parámetros que definen a dicho estado iban a ser iguales. Por lo cual, si no había variación de temperatura, la energía interna en este caso iba a ser igual a cero, por lo cual el primer principio para un sistema cerrado en el cual cumplía la transformación o el conjunto de transformaciones un ciclo, iba a ser igual al calor igual a A por L. Es decir, que si yo tenía un sistema en el cual estaba entrando calor al mismo, una forma de energía térmica en forma de calor, por una cuestión de conservación de energía, ese tipo de energía se iba a tener que transformar en otra, y por lo cual, para mantener invariable la energía de ese sistema, el sistema iba a tener que entregar hacia el medio exterior un trabajo en el cual, si no había variación de energía interna, hasta el momento nosotros habíamos dicho que todo ese calor entregado al sistema iba a ser convertido en trabajo. Cuando veamos segundo principio, que empecemos a ver un poquito el concepto de calidad de la energía, vamos a ver que no todo el calor que es entregado a un sistema puede ser transformado en trabajo. Pero bueno, hasta el alcance que venimos ahora con la materia, vamos a quedarnos con este concepto. Y si, digamos, no coincidían en el estado inicial y final, parte de ese calor iba a ser transformado en variar la energía interna del mismo, es decir, en este caso, si estaba entrando calor al sistema, iba a aumentar la temperatura, y parte iba a ser para que el sistema entregue trabajo hacia el medio exterior, pero siempre basado en el principio de conservación de la energía. En este caso habíamos definido que el calor, si entraba, era positivo, y el trabajo entregado
por el sistema hacia el medio exterior también iba a ser positivo, y si era al revés, es decir, que estábamos entregando un trabajo al sistema, lo íbamos a tomar negativo, y por conservación de la energía, el sistema iba a tener que entregar hacia el medio exterior una energía en forma de calor que también le íbamos a tomar como positiva. Es una convención de signos, y recuerden que los signos los habíamos sacado de analizar el trabajo cuando había cuando tomábamos la variación de volumen, si era una compresión o una expansión. Si era una compresión, digamos, la variación de volumen nos quedaba negativo y nos hacía negativo el trabajo. Por lo cual, para poder comprimir un cierto gas, vamos a tener que entregarle trabajo al sistema, por lo cual va a ser negativo, puesto que definíamos que la variación de volumen iba a ser negativa, y por conservación de energía salía calor y íbamos a tomar el mismo signo. Y al revés, si era en este caso una expansión. Bueno, eso era para lo que habíamos visto para definido el primer principio para un sistema cerrado. Bueno, nosotros vamos a empezar a ver algunas cositas para tratar de definirlo el primer principio, pero para un sistema abierto. En este caso, si el sistema es abierto, es decir, que la masa de la sustancia, del conjunto de sustancias que forman parte del sistema, va a traspasar los límites del sistema definido por la superficie de este límite físico entre medio exterior y sistema, va a traspasar estos límites, pudiendo tener la condición de que entre sustancia o materia al sistema y no salga nada, que no entre ningún tipo de sustancia o ninguna cantidad de sustancia y salga sustancia, en el cual siempre estaría bajo la condición de que estaría intercambiando materia con el medio exterior o masa con el medio exterior. Y lo que nosotros vamos a estudiar y hacer un poquito más hincapié, cuando el sistema está afectado por un flujo permanente o estacionario, es decir, que está entrando sustancia o materia o masa al sistema y a su vez está saliendo. Y al decir que es estacionario o permanente, vamos a decir que esta circulación de masa va a ser constante, es decir, que todo lo que entra al sistema va a hacer sus intercambios de energía y va a salir del mismo, va a hacer sus transformaciones y va a salir del mismo, pero va a ser constante. Es decir, que si esta sustancia que está circulando por el sistema es constante, también las energías que aporte van a ser constantes. Esto es un punto importante para que nosotros empecemos a estudiar algunas cositas. Lo que vamos a definir un poquito es el concepto de gasto. El concepto de gasto es la cantidad de sustancia o masa que circula por el sistema en un determinado tiempo. En un determinado tiempo. Esto es importante porque el gasto va a estar definido en función de una cantidad de masa horaria. Esto es importante porque cuando nosotros hagamos alguna ejercitación práctica y tengamos que calcular, por ejemplo, alguna potencia instalada, vamos a tener que ver, digamos, cuánta masa se está transformando en función de un tiempo. Entonces, lo que para nosotros es un gasto en el sistema es la cantidad de masa, o sea, tantos kilogramos de una sustancia que está circulando por el sistema en un tiempo. Puede ser en un segundo, en un minuto, en una hora, etc. Pero siempre es en función de un tiempo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces, si no es dato del problema, vamos a tener que tratar de calcular ese gasto, pero en función del tiempo. Es decir, bueno, entonces nosotros habíamos dicho que iba con movimiento permanente, o sea, constante, entrar sustancia al sistema y salir del mismo. Si recuerdan, cuando nosotros habíamos empezado a estudiar algunos conceptos físicos iniciales, habíamos visto diferentes formas de energía, en el cual nos habíamos puntualmente parado y estudiado bastante y hecho ejercitación en lo que serían las energías cinética o energías de movimiento y la energía potencial o energía de posición. Y habíamos comentado cuando vimos la parte teórica de eso, es de que eran energías asociables a cuerpos con
con masa. ¿Por qué? Porque hemos visto que en las diferentes fórmulas de energía, aparte de tener otra variable, estaba puesta la masa. Es decir, para poder calcular una energía cinética o una energía potencial, sí o sí teníamos que conocer la masa del cuerpo que estábamos estudiando, de la sustancia que estábamos estudiando, etc. Entonces, yo lo que puedo definir es que si está entrando sustancia al sistema, está entrando masa al sistema, esta masa, digamos, por existir, digamos, por tener una masa discreta, digamos, va a llevar asociadas diferentes formas de energía que van a ser aportes al sistema. Es decir, a su vez la masa que esté saliendo del sistema, digamos, también por ser una masa discreta, va a hacer sus aportes de energía. Normalmente va a ser que el sistema tenga que entregar esas energías a la sustancia que está saliendo, por esta cuestión siempre que estamos hablando, que estamos planteando siempre todo alrededor del principio de conservación de la energía. Entonces, volvemos a este concepto. Si estamos hablando de un flujo permanente, es decir, que toda la masa que está entrando al sistema va a salir del mismo, o sea que el movimiento es constante, sus energías van a ser constantes, por lo cual yo puedo estudiar que todas las energías que está aportando la masa por circular y que las está aportando a la entrada del sistema hacia el sistema van a tener que ser iguales por conservación de la energía a todas las masas, a todas las energías que va a ser necesario que el sistema le entregue a la misma para poder, digamos, expulsarlo o hacerlo circular desde el sistema hacia el medio exterior. Por lo cual, nosotros nos vamos a enfocar en la energía potencial, la energía cinética, la energía interna, y vamos también a analizar qué es lo que pasa con el trabajo de flujo. Recuerden que el trabajo de flujo era el trabajo necesario para mover cierto volumen de sustancia para hacerlo entrar al sistema, que normalmente el medio exterior lo hace en contra del sistema, y el trabajo de flujo de salida que normalmente el sistema hace o tiene que hacer para poder expulsar la masa del mismo. Entonces, para poder empezar a estudiar qué es lo que pasa con este sistema en el cual hay un movimiento permanente de masa, vamos a empezar definiendo dos secciones de estudio. Una sección 1 a la entrada y una sección 2 o sección de salida. Estas secciones nosotros las vamos a definir para poder hacer la aplicación o el balance energético que tenemos presente a la entrada y a la salida y dentro del sistema. Si yo tengo, por ejemplo, planteadas dos secciones de estudio, yo puedo definir que a la entrada voy a tener una velocidad 1, lo que yo tengo definido acá en el gráfico como W1, en el cual esa velocidad, digamos, adquirida por la masa que está en circulación, va, digamos, a hacer una entrega de energía cinética o energía de movimiento. A su vez, si yo, por ejemplo, puedo definir un plano de comparación o un nivel de referencia con respecto a mi sistema, yo puedo decir que definiendo una altura H1 respecto a un plano de comparación o nivel de referencia hacia la sección 1 que estoy estudiando, por donde está pasando la masa en el estado de entrada hacia el sistema, esa altura me va a definir una energía potencial que le puedo atribuir a la masa que va a estar circulando, que va a estar entrando al sistema y que por el cual la va a aportar hacia el sistema. A su vez, digamos, si puedo definir un parámetro como la temperatura de la masa que está circulando, voy a definir que sobre la sección de entrada 1 voy a tener una energía interna 1 asociada a la característica de la masa que está circulando en esa sección de estudio. Y a su vez yo tengo un trabajo de flujo, recuerden, presión por volumen, presión 1 por volumen 1,
ese producto, presión por volumen, en este caso recuerden que B minúscula era volumen específico, o puedo usar volumen total, el producto presión por volumen específico me va a dar el trabajo de flujo que tengo a la entrada y que me la va a aportar el medio hacia el sistema para poder hacer, digamos, que esta cantidad de sustancia o este gasto que nosotros vamos a definir esté entrando hacia el sistema. Lo mismo si yo tengo una sección de salida o sección 2 de estudio para ver qué pasa con las energías en ese tramo del estudio o de salida, yo también voy a tener a definir digamos, una cantidad de masa circulando en la salida con una velocidad 2, por lo cual esa velocidad 2 me va a definir o me va a asociar a la masa una energía cinética o energía de movimiento. Si yo puedo definir una altura H2 respecto a esa sesión 2 de estudio, voy a poder definirle o asociarle a esa masa circulando a la salida del sistema una energía potencial 2. A su vez, es prácticamente el mismo análisis que hacemos a la entrada. A su vez, si yo puedo determinar un parámetro como la temperatura a la salida, que lleva asociada la masa a la salida, puedo definir una energía interna 2. Y a su vez, el sistema me va a entregar o va a tener que hacer en contra del medio exterior un trabajo de flujo P2 por volumen 2 para poder expulsar la masa del mismo. Un poquito de lo que analizamos ahí son las energías presentes a la entrada y a la salida del sistema que puedo vincular con la masa que está circulando en el mismo. Mientras está pasando esto, mientras está circulando masa y yo puedo asociar diferentes energías a la entrada y a la salida del mismo, en forma neta o total, va a pasar lo mismo que pasaba para un sistema cerrado. Sería, va a entrar calor al sistema, y si entra va a ser positivo, y por conservación de la energía, porque siempre vamos a estar trabajando bajo el mismo concepto, el sistema me va a tener que entregar un trabajo, en este caso positivo. Es decir, que mientras está circulando masa y las masas tienen su balance energético, en forma neta o total, el sistema va a estar absorbiendo calor y entregando trabajo, o absorbiendo trabajo y entregando calor, dependiendo después en el cálculo cómo me quede, digamos, resuelto el sistema y los signos. Por ejemplo, vamos a plantearlo, si vamos a plantear el primer principio para un sistema abierto, en el cual si yo hago todos los cálculos y en un momento yo planteé que el calor entra en forma positiva y sale en forma positiva trabajo, y hago todos los cálculos y llego al final que el calor es negativo, me da el calor con signo negativo o el trabajo con signo negativo, significa que como yo lo planteé analíticamente es al revés de lo planteado. Si yo lo supuse entrando positivo y me da negativo el cálculo, es al revés, está saliendo del sistema calor o entrando trabajo en forma negativa. Los cálculos acomodan los signos en función de lo que es real, más allá que yo los puedo haber planteado en una forma hipotética al comienzo y que esté errada con respecto a la realidad. Bueno, vamos a recordar un poquitito. Si nosotros recordamos a qué era igual, vamos a recordar las formulitas de energía cinética y potencial para después poder plantear el primer principio para un sistema abierto. Nosotros habíamos dicho que la energía cinética o de movimiento era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta fórmula, si yo lo planteaba para el sistema internacional y ponía todas las unidades en un sistema coherente internacional, me iba a estar dando en Joule. Nosotros, como venimos trabajando hasta ahora, vamos a tener que trabajar en unidades térmicas, es decir, en kilocalorías. Para lo cual, nosotros habíamos trabajado en la conversión de unidades, que si agregábamos a esta formulita el factor de conversión G sub C, recuerden que era un factor de conversión 9,81, que tomaba en valor absoluto el valor de la aceleración de la gravedad, pero que sus unidades no tenían nada que ver. Por eso no hay que confundir, porque
podemos simplificar a veces, muchas veces, el valor, pero no las unidades. Esto para poder pasar, digamos, este factor de conversión se usaba para pasar de sistema internacional a sistema técnico, por lo cual voy a pasar de joule a kilográmetros. Entonces ahí podía simplificar los joule con los joule. Este factor de conversión G sub C es esto lo que yo estoy usando acá en la fórmula. Y a su vez, lo que yo necesito es trabajar en unidades térmicas de kilocaloría, por lo cual yo a toda esta ecuación de cálculo de energía cinética voy a tener que multiplicarla por A, que era 1 sobre 427 kilocalorías sobre kilogramos. Kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, si yo agrego el equivalente térmico del trabajo a esa fórmula, llego a la expresión energía cinética igual a por la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 por G sub C. Y esto me iba a dar en kilocalorías. En kilocalorías. Yo lo explico acá porque después, digamos, va a quedar una fórmula un poco larga, pero, digamos, lo que quiero hacer acá es cómo llegamos a la fórmula de la energía cinética y la energía potencial que después vamos a meter en la expresión del primer principio para un sistema abierto. Esto iba a ser en kilocalorías. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar con volumen específico, voy a tener que llegar, porque en ese caso el trabajo de flujo, si trabajo con volumen específico, presión por volumen específico iba a ser presión, kilogramos sobre metros cuadrados, unidades de presión, y volumen específico era volumen por unidad de masa. Entonces, si trabajo con volúmenes específicos, el trabajo de flujo iba a ser en kilogramos sobre kilogramos. Entonces, si yo voy a trabajar con volumen específico, voy a tener que trabajar también con energías específicas, es decir, energías por unidades de masa. Para lo cual nos va a desaparecer la masa del cálculo. ¿Por qué? Porque yo voy a dividir la energía cinética para llevarlo de kilocalorías a kilocalorías sobre kilogramos masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 por el factor de conversión G sub C por la masa. Entonces se simplifican las masas y la energía cinética en kilocalorías sobre kilogramos es igual a A por la velocidad al cuadrado sobre 2 por el factor de conversión G sub C. Esta es la formulita de energía cinética que nosotros vamos a usar para plantear el primer principio para sistemas abiertos. Si yo voy a trabajar con volúmenes totales para calcular el trabajo de flujo, puedo utilizar tranquilamente esa fórmula en donde está la masa en el numerador. Eso es una cuestión de acomodar un poquitito los números. Entonces, vamos a borrar un poquitito acá y vamos a reservar, porque vamos a tener que hacer un poco de lugar porque es bastante larga la fórmula. Vamos a reservar por acá a que era igual la energía cinética en kilocalorías sobre kilogramos. Era igual a A por la velocidad al cuadrado sobre 2 por G sub C. Y esto vamos siempre a aclarar las unidades, que es en kilocalorías sobre kilogramos. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a recordar la energía potencial, que era una de las otras energías que nosotros podíamos atribuir a una masa, que por lo cual si hay masa en circulación acá, le voy a poder asociar energías que me van a estar haciendo aportes o me van a estar haciendo, digamos, o sacando o aportando energía del sistema. Vamos a recordar que la energía potencial era igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura del baricentro, o la altura geométrica donde yo puedo considerar la masa ubicada respecto a un plano de comparación o a un nivel de referencia. Lo mismo pasaba para la energía cinética.
Si yo planteo esto en unidades de sistema internacional, me va a dar en Joule. Si yo a esto lo divido por el factor de conversión G sub C, voy a estar pasando de Joule a kilográmetros. Y como necesitamos trabajar en energía, en unidades térmicas, en kilocalorías, lo voy a tener que multiplicar por el equivalente térmico del trabajo. Y si yo voy a trabajar en, digamos, en energías específicas, es decir, energías o trabajo por unidad de masa, lo tengo que dividir por la masa, donde el cual yo puedo simplificar la masa y la energía potencial en unidades térmicas, o sea, en kilocalorías sobre kilogramos, es decir, la energía potencial asociada a 1 kilogramo de masa. Por eso después, si estamos trabajando así y después conocemos el gasto o la circulación que hay en un determinado tiempo de masa por el sistema, yo puedo ya traspasar o convertir estas energías o estos calores o estos trabajos que son por unidad de masa, conociendo la cantidad de masa que circula en un determinado tiempo, puedo obtener los calores, los trabajos, las energías totales. O sea, la energía potencial en kilocalorías por kilogramo me va a quedar igual a A, el equivalente térmico de trabajo, por G por H sobre G sub C. Recuerden que acá, pues, digamos, la tentación cuál sería simplificar. Lo que podemos simplificar es el 9,81, pero ojo con las unidades porque las unidades no las vamos a simplificar. No las vamos a poder simplificar, digamos, porque estos son unidades de aceleración, o sea, desplazamiento sobre unidades de tiempo al cuadrado, y esto es un factor de conversión, Joule sobre kilogramos. Bueno, entonces vamos a reservar por acá al costadito esa expresión para poder empezar a plantear el primer principio para un sistema abierto. La energía potencial era igual al equivalente térmico por G por H sobre G sub C. En kilocalorías sobre kilogramos. En kilocalorías sobre kilogramos. Bueno, esto lo vamos a borrar y vamos a ver si podemos empezar a plantear lo que queremos llegar. Entonces, lo que vamos a tener que hacer acá es justamente lo mismo que planteábamos para un sistema cerrado. Nosotros habíamos dicho que el calor era igual para un sistema cerrado en el cual no cumplía un ciclo, a la variación de energía interna más A por L. Es decir, a una expresión que me haga, digamos, el balance energético y me asegure el cumplimiento del principio de conservación de la energía. Yo tengo que pasar de esto a un sistema abierto que circula masa, por lo cual voy a tener diferentes formas de energía que me estén aportando o sacando del sistema. Para lo cual habíamos definido estas dos secciones, sección 1 y sección 2 de estudio. Entonces lo que vamos a hacer de un lado de la ecuación es plantear todas las energías presentes a la entrada del sistema y del otro lado de la ecuación todas las energías presentes a la salida del sistema y vamos a incorporar qué es lo que pasa en forma neta o total con el calor y el trabajo, digamos, neto o total que está pasando, digamos, intercambiando el sistema con el medio exterior. Entonces, si yo puedo plantear las energías presentes en la sección 1 de entrada, habíamos dicho que teníamos asociada a la masa de entrada una energía interna 1, vamos a tener una energía cinética 1, vamos a tener una energía potencial 1 y vamos a tener un trabajo de flujo 1. Acá voy a dejar un espacio para tratar de completarlo después. Es decir, acá lo que estamos sumando es todas las energías presentes en una sección 1 de estudio a la entrada. Después los signos, digamos, no nos preocupemos por eso porque después en los cálculos se va acomodando todo. Bueno, entonces, todo lo que pasa en la entrada, o que digamos que la masa me está aportando al sistema, digamos, por conservación de la energía, se va a tener que transformar en algo o el sistema aportarlo hacia el medio exterior. ¿Qué tipo de energía tenemos a la salida? En la sección 2 de estudio, las mismas. Tenemos la energía interna 1, tenemos la energía cinética 1, perdón, 2, la energía interna 2, la energía cinética 2, tenemos
la energía potencial, acá me quedo medio chulengo, la energía potencial 2 y el trabajo de flujo 2. Fíjense que yo no planteo ninguna cosa rara más que si la circulación de masa es constante, todas las energías presentes a la entrada tienen que ser igual a las energías presentes a la salida. No he planteado nada raro ni de cosas de otro mundo. Lo que voy a incorporar en esta expresión es que mientras pasa esto, que hay circulación de masa, el sistema está absorbiendo calor en forma neta o total y entregando trabajo, o al revés, está absorbiendo trabajo y entregando o cediendo hacia el medio exterior un calor. Para lo cual, en el balance energético tengo que meterlo también en esta fórmula. O sea, uno tendría que estar lo mismo que, por ejemplo, hagamos estos. Vamos a hacer la analogía con el primer principio para sistemas cerrados que cumplen un ciclo. Q era igual a A por L. Fíjese que yo lo único que voy a hacer, he agregado acá, son todas las formas de energía vinculadas a la masa en circulación. Entonces lo que voy a agregar acá para completar todo este balance energético es el calor en forma total y el trabajo equivalente en unidades térmicas en el segundo término. Entonces, vamos a pasarla un poquito mejor y más derechita acá abajo. Calor más la energía interna 1. Calor neto o total, que es este que yo estoy vinculado, dibujando en el pequeño diagramita. Calor más energía interna 1, más energía cinética 1, más energía potencial 1, más trabajo de flujo 1, era igual al equivalente de trabajo, más la energía interna 2, más la energía cinética 2, más la energía potencial 2, más el trabajo de flujo 2. Bueno, esto que nosotros terminamos de plantear acá y que está muy en forma esquemática y con nombres, porque analíticamente tiene poco y nada, es lo que denominamos el primer principio para un sistema abierto con circulación de masa en forma permanente. Sí, primer principio para sistemas abiertos con flujo permanente o flujo constante. Esta es la expresión del primer principio. Ahora vamos a avanzar para hacer, darle un poquito más de forma a las fórmulas. La expresión del primer principio. Una cosita que vamos a aclarar acá, este trabajo habíamos definido que como el sistema era cerrado, era trabajo de sistema cerrado. Ahora, cuando yo tengo un sistema abierto y tengo trabajo neto entregado o absorbido por el sistema, ya para el cálculo pasa a ser un trabajo de circulación. Recuerden lo que era el trabajo de circulación. Trabajo de circulación habíamos definido como el trabajo de flujo 1 más el trabajo de sistema cerrado menos el trabajo de flujo 2. Esto era el trabajo de circulación o trabajo neto, absorbido o entregado por un sistema, en este caso cuando hay circulación de masa. Si el sistema sería cerrado, ya esto desaparece, esto desaparece, esto desaparece y solo me queda trabajo de sistema cerrado. Eso para recordar a lo que era igual el trabajo de circulación. Entonces, el trabajo que me aparece en la expresión del primer principio para un sistema abierto es trabajo de circulación. Bueno, recordando esto y todo lo demás, vamos a plantear en forma más analítica y desarrollada lo que sería la expresión del primer principio. Vamos a correr. No me quiero tapar ahí porque la fórmula es media larga. Entonces vamos a decir el calor más la energía interna 1, la energía cinética 1, recordemos la fórmula, A por W al cuadrado sobre 2 por G sub C. Entonces, equivalente térmico de trabajo por W. ¿Qué W? La W1 o la velocidad de entrada de la masa. W1 al cuadrado sobre 2 por G sub C. Sumamos la energía potencial a la entrada. ¿A qué era igual la energía potencial que vimos antes? A por G por H sobre G sub C, el factor de conversión G sub C,
¿Qué h? La altura que yo puedo vincular hacia la sección 1 de entrada, o sea, H1. Después tengo el trabajo de flujo 1. El trabajo de flujo 1, recuerden que era el producto de la presión por el volumen que estoy desplazando para poder entrar, digamos, en un tiempo, digamos, o en un lapso de tiempo que estoy estudiando, digamos, el volumen que estoy desplazando hacia, digamos, o haciendo entrar al sistema. Que era muy sencillo el cálculo, presión 1 por volumen específico 1. Por eso como estoy trabajando, recuerdo, en volumen específico, no va a aparecer la masa en ningún lado porque las unidades van a ser unidades específicas, es decir, unidades de energía sobre kilogramos. Hasta acá he llegado a la primera parte de la ecuación o de la expresión del primer principio para un sistema abierto. Esta será la primera parte. Acá he hecho en forma analítica la primera parte del primer principio. Bueno, seguimos. Acá no tengo mucho que desarrollar, podría calcularlo, pero vamos a dejarlo expresado como, o de hacer un desarrollo de lo que es un sistema, un trabajo de circulación, lo vamos a dejar ahí. El trabajo de circulación, A por L sub C, más la energía interna 2, o en la sección de salida, más la energía cinética de salida, A por W sobre 2 por G sub C. Esta W es la W de salida, o sea, la velocidad 2 al cuadrado, más la energía potencial a la salida, el equivalente térmico por la aceleración de la gravedad por H sobre el factor de conversión G sub C. Esta H es la altura 2 hacia la sección 2 de estudio o de salida, más el trabajo de flujo de salida, que sería presión 2 por volumen específico 2. Bueno, y esta parte que planteamos en forma analítica es la segunda parte del primer principio de la termodinámica. Bueno, entonces, como lo tenemos planteado así acá, que todos los cálculos nos van a dar en kilocalorías sobre kilogramo, es la expresión del primer principio para un sistema abierto que tiene movimiento permanente. Recuerden, si yo trabajaría en volúmenes totales y aparecerían las masas, las energías, las unidades de esta expresión serían kilocalorías solo. Ahora, esta es la forma general de plantear el primer principio. Después vamos a ver que existen diferentes casos de estudio en el cual yo algunos tipos de energía las puedo despreciar o no tenerlas en cuenta en función de haber hecho, si hacemos algún análisis, digamos, si estoy en algún tipo de diseño y hago algún análisis en el cual hay algún tipo de energía que por su aporte es despreciable respecto a la presencia de otro tipo de energía, y yo digo que tenerlas en cuenta en el cálculo no me afecta demasiado, yo puedo por ese criterio no tener en cuenta algún tipo de energía. O por ejemplo, si yo defino mi sistema y con respecto a un plano de comparación, las alturas 1 y las alturas 2 son iguales, en este caso yo no voy a tener en consideración la energía potencial, porque si yo hago el cálculo de la energía potencial en la sección 1 y el cálculo de la energía potencial en la sección 2, me van a dar igual y al estar en diferentes miembros de la ecuación se van a simplificar o tachar. Y por lo mismo, por el mismo criterio podría decir que yo podría tener una velocidad de flujo a la entrada igual a la velocidad de flujo a la salida, por el cual yo puedo decir que para que se dé esa condición, las secciones de entrada y de salida tendrían que ser igual, o si yo puedo analizar que las secciones de entrada y de salida del sistema son iguales, podría asumir que las velocidades son iguales, por lo cual también voy a despreciar las energías cinéticas de entrada y de salida por el mismo sentido y por el mismo cálculo. Entonces muchas veces vamos a ver que la expresión del primer principio queda reducida a formas más sencillas. Ahora seguido vamos a ver en particular cuando no se tiene en cuenta ni energía potencial ni energía cinética, y vamos a
definir un nuevo concepto, una nueva forma de energía. Después, en otro video vamos a ver este primer principio aplicado a tuberías con circulación de fluidos incompresibles, el caso de una tobera, el caso de una estrangulación en un tubo, etc. Bueno, aplicado esto, vamos a borrar, esta es la fórmula general, ¿no es cierto? Eso vamos a dejarlo por ahí arriba. Por eso, digamos, de lo general, después vamos a ir estudiando casos particulares y lo mismo va a pasar con los ejercicios prácticos, digamos. Yo de esta expresión tengo que ir planteándola para cada ejercicio, a ver, digamos, en qué se transforma. Por ejemplo, en el caso, digamos, de plantear el primer principio para sistemas abiertos, en donde yo puedo hacer despreciable la energía potencial y la energía cinética, bajo esta condición no entro demasiado en qué está pasando para considerar esto. Solamente yo quiero llegar a una expresión en el cual no voy a tener en cuenta estas energías por el caso hipotético que pase en la realidad y a ver a qué es lo que llego. Vamos en forma simplificada a escribir la expresión del primer principio. El calor más la energía interna 1 más la energía cinética 1 más la energía potencial 1 más el trabajo de flujo 1 es igual al equivalente térmico del trabajo, calor neto, trabajo neto, energías a la entrada, más energía interna 2, más energía cinética 2, más energía potencial 2, más trabajo de flujo 2, ahí me estoy yendo, más trabajo de flujo 2. Esto es lo que vimos en forma, digamos, solamente con nombres de la expresión del primer principio. Vuelvo digamos, a la teoría inicial. Voy a despreciar energía potencial y cinética. Desprecio la energía potencial, cinética potencial. Entonces me queda que el calor más la energía interna 1 más el trabajo de flujo 1 es igual a el equivalente térmico del trabajo más la energía interna 2 más el trabajo de flujo 2. Fíjense que el primer principio para un sistema abierto en el cual no tengo aprecio por la energía potencial y cinética queda simplificada a esta expresión. Acá es donde vamos a definir un nuevo concepto y que es el concepto de entalpía. Vamos a borrar acá arriba. Acá entramos en el concepto de entalpía. La entalpía no tiene demasiada explicación más que analizando un poquitito la fórmula. ¿A qué es igual la entalpía? Y que es una forma de energía. Es una forma de energía y la vamos a simbolizar con la I minúscula. Para nosotros entonces la entalpía va a ser una nueva forma de energía y que la vamos a determinar con la I minúscula. Entonces, más que, porque no hay demasiado tampoco un concepto explícito de lo que es la entalpía, vamos a definirla matemáticamente. Para nosotros, la entalpía va a ser igual a sumar la energía interna más el trabajo de flujo. Es decir, es una forma de energía nueva que estamos viendo, es una forma de energía que está compuesta por la energía interna de una sustancia en un estado más el trabajo de flujo que, por ejemplo, yo podría en este caso definir si la energía interna la puedo asumir en una sección 1 de entrada o de estudio 1 de entrada y el trabajo de flujo también lo puedo plantear para esa sección 1 de entrada. Yo puedo decir que si sumo la energía interna en el estado 1 o de entrada junto al trabajo de flujo 1 de entrada, puedo decir que puedo asociar esta nueva forma de energía denominada entalpía a una sección 1 de entrada y por lo cual puedo denominar la entalpía 1 o en este caso podría ser la entalpía de entrada del flujo hacia el sistema.
Y no dejemos de ver esto, digamos. Se suma la energía interna más el trabajo de flujo, por lo cual la entalpía 1 va a ser energía interna más trabajo de flujo, presión por volumen específico, presión 1 por volumen 1. Se compone en este caso me faltaría el A para pasar la unidad térmica. A por presión 1, volumen 1. Se compone de estos dos tipos, digamos, del equivalente térmico del trabajo de flujo más la energía interna asociado a un estado. Por lo cual también va a tener unidades térmicas, en este caso kilocalorías sobre kilogramos. Si yo pude plantear una entalpía para un estado 1 de entrada, lo podría hacer para un estado 2. Si lo aplico para un estado 2, va a ser sumando la energía de entrada 2 o en la sección 2 de estudio más el trabajo de flujo a la salida. Presión 2 por volumen específico 2. Entonces fíjense que si nosotros vemos que se compone de dos tipos de energía, el equivalente térmico del trabajo de flujo más la energía interna asociada a un parámetro, vamos a poder asegurar también que la entalpía es una función de estado. Recuerden que una función de estado, al igual que la energía interna, no dependía de los estados iniciales y finales, no dependía de la forma o la evolución de la transformación, únicamente dependía de los estados iniciales y finales. Eso era una función de estado. Una función de línea es como, por ejemplo, hacer el trabajo de sistema cerrado o trabajo de circulación, depende, digamos, de cómo se lleva a cabo la transformación. En este caso, son funciones de estado, dependen únicamente del estado inicial y final. Por lo cual, habíamos dicho también, digamos, que si la energía interna dependía de la temperatura de la sustancia, vamos a poder asegurar también que la entalpía depende también de la temperatura de la sustancia. Entonces, si yo defino este concepto de entalpía a que es igual, yo podría tranquilamente definir el primer principio en función de la entalpía. Si la energía interna 1 más el trabajo de flujo 1 es la entalpía de entrada o entalpía 1, y la energía interna 2 más el trabajo de flujo 2 es la entalpía de salida o I2, yo podría llegar a la expresión que el calor neto o total que está intercambiando el sistema más la entalpía de entrada es igual al equivalente térmico del trabajo de circulación más la entalpía de salida. Bueno, y acá llegamos a la expresión del primer principio para un sistema abierto en el cual no tengo aprecio por la energía potencial ni cinética y está expresado en función de las entalpías, que es lo que terminamos de definir acá como una nueva forma de energía compuesta por la energía interna y el trabajo de flujo. Bueno, hasta ahí hemos definido eso. En otro video vamos a empezar a seguir estudiando esto, el primer principio, para cuestiones particulares ya de una tobera, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias.